Volvemos con más de su programa Tiempo y vamos a conversar con Edison Arciniega, sociólogo y director ejecutivo de la organización Ciudadanía en Acción. Bienvenido, excelente día. Buenos días, amiga mía, un gusto estar contigo. Gracias, igualmente, el gusto es nuestro. Continúa la escasez de diésel que ustedes han venido denunciando, ¿está exactamente en el mismo punto que la semana pasada, por ejemplo? Exactamente en el mismo punto de la semana pasada, con la agudización de los efectos. ¿Esto significa qué cosas? Porque ya la semana pasada ustedes denunciaban que estaba cayendo el abastecimiento. Esto significa que estamos empezando o que ya se empieza a registrar una contracción relevante de la disposición de alimentos frescos en las ciudades y que empezamos también a tener una reducción de los inventarios de alimentos secos en las ciudades. ¿De cuánto es esa reducción? ¿De cuánto es esa reducción de alimentos secos y la disponibilidad de frescos? En el caso de la disposición de alimentos frescos, la reducción está rondando el 35% y en el caso de la disposición de inventarios de alimentos secos está en torno al 30%. 35% y 30%. Ahora, tenemos en este momento alimentos en campo que no se pueden cosechar. Sí, tenemos pérdidas relevantes. Por ejemplo, ¿de cuánto? Se perdió sobre el 90% de la cosecha de ajonjolí del país, que es una cosecha de exportación y que implica la descapitalización de esos productores. Estamos ante una potencial pérdida de unas 45.000 toneladas métricas de alimentos por semana, que pudiesen ser, según algunas otras estimaciones, hasta 80.000 si sumásemos algunas cosechas que podrían estar saliendo. Entonces podemos estar entre 45.000 y 80.000 toneladas de alimentos perdiéndose por semana por las carencias del gasoil, y estamos ante el riesgo real de perder el ciclo de siembra de invierno. De eso le queríamos preguntar, porque se supone que el ciclo, bueno, esta temporada ha sido un poquito loca. Hemos tenido lluvia fuera de la temporada habitual, tradicional, pero ustedes han alertado sobre el riesgo para el ciclo de invierno. Sí, en efecto. Ahora no se debería de sembrar por criterios de temporada, sino por los criterios climatológicos, meteorológicos, porque bueno, el cambio climático ha cambiado los patrones de lluvia, también ha cambiado las temporalidades. En este momento, pues bueno, pareciera que el invierno se ha adelantado, pero lamentablemente la carencia de gasoil va a impedir que esto se pueda aprovechar. Hay unos temas concretos. En Venezuela se puede haber reducido en casi 60% el beneficio de animales. Estamos ante una pérdida potencial de 3 millones de litros de leche por día. Es un problema grave, que no se aligera, que se empieza o que avanza en la percepción por parte de los ciudadanos, porque la reserva que tiene tanto el sector logístico como el sector primario de diésel, porque el diésel no es un combustible que se echa todos los días, sino que es un combustible que tiene una estructura de almacenamiento en los sectores que lo utilizan. El agotamiento de esas reservas pues se va traduciendo en una paralización final. Nuestras estimaciones apuntan a que el 85% de la flota de carga del país está paralizada, claro. ¿Desde cuándo está paralizado el 85% de la flota de carga? Es probable que tengamos unos 8 días con esa paralización. Nos preocupa mucho la no movilización de alimentos en granel, sobre todo de cereales desde los puertos hacia los nuevos agroindustriales. Nos preocupa la paralización de la capacidad de generación de energía de respaldo a partir del diésel. Claro, por las plantas, ¿no? Exactamente, eso nos preocupa. Ahora, sobre todo también nos está preocupando mucho que podemos tener casi 40% de inflación en alimentos este mes. Ajá, y ahí vamos al aumento en el precio de los alimentos. ¿Usted calcula un 40% en el mes de marzo? Correcto, en lo que va del mes, es correcto. Este 40% que usted está calculando, estimando, ¿es atribuible a la escasez de diésel o a otros factores? Es plenamente atribuible la transferencia de la escasez de diésel a los precios. Y ahorita vamos teniendo unas distorsiones tremendas, porque la no movilización de los alimentos está generando que haya en unas regiones, las regiones que producen ciertos tipos alimentarios, que tengan sobreabastecimiento y otras que tengan. Por ejemplo, ¿tiene ejemplos de esto? Sí, claro, vamos a citar el caso de los estados llaneros con la salida de la producción de pescado. Tenemos exceso de disposición de pescado en las regiones llaneras por la no movilización
suficiente de las cargas de pescado, que en estos 2 meses, el mes de marzo y el mes de abril, se produce la mayor parte del pescado que se consume en el país. Son los meses donde más pesca de río hay. Claro, y en claro. este momento no hay cómo movilizar. No hay cómo sacarla. ¿Cuáles son los estados más afectados por esto? El conjunto de estados llaneros. Los estados llaneros. De los estados de la Orinoquía. ¿Qué pasa con las hortalizas? ¿Qué pasa con la producción de hortalizas? Es absolutamente preocupante. Estamos hablando de dos tipos de productores de hortalizas, los productores de hortalizas de pisos térmicos fríos, que son los estados andinos, las zonas de páramo, y los productores de hortalizas de pisos térmicos cálidos, donde el liderazgo está en el estado Lara. La paralización es casi total. En el caso del estado Lara, estamos viendo la paralización de la distribución de plántulas. En el estado Lara, en específico en la población de Tintorero, se cultiva o se hacen germinar cerca del 60% de las plántulas de hortalizas que se siembran en Venezuela. Y está paralizado. Está paralizada la movilización de eso. Se puede estar perdiendo cerca de 4/5 de las plántulas de tomate, puede estar perdiéndose cerca de 60% de las plántulas de lechosa y un largo etcétera. Entonces, los efectos de la escasez del diésel se ven a largo plazo. Ahora, hay algunas buenas noticias. Entendemos que han llegado algunos volúmenes de diésel. Ya vamos a eso, vamos a las soluciones y a las cosas buenas sobre las cuales tienen información. En las ciudades, ¿en cuánto tiempo vamos a sentir la escasez, por ejemplo, de estos alimentos, de las hortalizas? Dependerá de 2 fenómenos. El primero, de las restricciones pandémicas, porque las restricciones pandémicas terminan generando un impacto de reducción del consumo o del acceso a los alimentos. Entendemos que las restricciones de estas 2 últimas semanas han permitido que se genere un ahorro en términos de acceso alimentario de cerca de 1/4 parte. Y en segundo lugar va a depender de cómo roten los alimentos, de cuál sea la preferencia de los ciudadanos. Nosotros entendemos que esta semana entre esta semana y la semana próxima podríamos empezar a tener algunos productos en shock de inventario. Estamos hablando de qué productos. Nos queda 1 minuto de conversación, Edison, y no queremos dejar de hablar de las buenas noticias y las propuestas. ¿Qué productos? Shock de inventario. El queso, por ejemplo. En el queso. En el caso de las buenas noticias, entendemos que Fedenaga está teniendo una negociación con el Estado que podría llevar a que al sector primario del país se le autoriza la importación de diésel. La solución al problema del diésel venezolano es la salida del monopolio público del medio. Bien, la salida del monopolio público de la importación de diésel y su comercialización, y aún más la salida del monopolio público del refinado del combustible en el país. ¿Cuánto tiempo hay para esto, Edison? ¿Cuánto tiempo hay para esta negociación que usted nos comenta entre Fedenaga y la administración de Nicolás Maduro? No sabríamos decirlo, habría que consultarlo a los amigos de Fedenaga. Claro, pero es perentorio. ¿Esta es la principal propuesta que están haciendo como Ciudadanía en Acción? No es una propuesta nuestra, es información que estamos manejando. Lo que entendemos es que, bueno, la situación del país pues siempre puede empeorar, los países nunca tocan fondo. Entendemos que ya los impactos sobre el ciclo de siembra son difíciles de revertir, pero bueno, en virtud de que en Venezuela el 82% de lo que se consumió en 2020 fueron productos extranjeros, pues podríamos decir que las importaciones podrían suplir buena parte de las pérdidas que va a sufrir el campo este año. Lo importante es que a medio plazo pues podamos tener respuestas estructurales. Es lo que se esperaría, lo que ustedes han planteado. Edison, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti, amiga mía. Gracias, que tenga un excelente día. Despedimos a Edison Arciniega, sociólogo y director ejecutivo de la organización Ciudadanía en Acción. 7:22 de la mañana, vamos a la pausa, enseguida volvemos.